pedir que me lea la descripción que aparece en la presentación y me la explique. Monólogo. El conciliador extrajudicial emitirá su discurso de apertura, el cual contendrá una descripción sucinta del proceso de conciliación extrajudicial, funciones de las partes y el conciliador dentro del proceso de conciliación. El conciliador tiene una participación totalmente activa en contraposición con los conciliantes, quienes se limitan a escuchar. Pues creo que es la parte donde prácticamente el conciliador da la introducción a todo, pues lo que se va a hablar o las opiniones o las posturas que tiene cada una de las partes para ver, trata también de resumir un poco pues cómo va el proceso. Eso es lo que entiendo. Es como darle a entender a la gente por dónde va la cosa, más o menos. Ok, muy bien, Christopher. Efectivamente, un monólogo es prácticamente el que solo una parte habla, por eso es mono, viene de uno, y de esta manera él es el que primero se presenta, establece esa capacidad, esa experiencia que tiene, eventualmente da a conocer sus grados académicos para que las partes del conflicto se sientan identificadas y sepan que la persona con quien están tratando no es una persona que no conoce o que no reconoce la materia objeto del conflicto. Por consiguiente, le va a explicar que es un proceso extrajudicial. Esto quiere decir que está fuera de la judicatura, pero que una vez se firme en el documento establecido en las leyes, va a tener esa misma fuerza ejecutiva que cualquier documento que se hubiese firmado frente a un juez a través de una conciliación o en su defecto a través de una sentencia. Entonces, ¿están obligadas las partes a cumplir esta conciliación? Sí. El documento que emite el conciliador dependerá del tipo de conflicto y de los lineamientos que están establecidos en las leyes para poder determinar qué documento es el que vamos a realizar. Y obviamente tenemos que colocar todas las formalidades que la ley establece. Vamos entonces, los chicos que quieren ganarse puntos de participación, relato de las partes, levantamos la mano para poder establecer quién nos apoya. Gracias, José Luis, adelante, luego Brenda, luego Natalie. Número 2, relato de las partes. En esta etapa, el conciliador registra toda la información proporcionada por las partes conciliantes con el fin de obtener la lista de posiciones de cada una de las partes, para lo cual pedirá a cada una de ellas que narre su propia historia acerca del conflicto. Deberá brindar a los conciliantes libertad y confianza para que expresen sentimientos, percepciones, hechos de forma abierta y posteriormente cosechará la información sembrada por los conciliantes. Con sus palabras, José Luis. Aquí el conciliador más de todo va a escuchar las partes, qué es lo que ellos quieren. Y entrarlos en que ellos entren en confianza y plasmen lo que realmente quieren ellos alcanzar con la conciliación. Y después, posteriormente, el conciliante, en base a lo que escuchó de las partes, dará las propuestas para tener un resultado, una conciliación efectiva. Ok, gracias, José Luis. Bueno, entonces, en ese relato de las partes, acuérdense que el conciliador debe estar muy atento a esa forma de comunicación gestual que eventualmente pueden tener las partes dentro de esta etapa, porque si eventualmente hay mucho sentimiento y mucha emoción, posiblemente van a haber lágrimas, van a haber gritos, van a haber situaciones en las que se van a levantar y van a querer salir. Entonces hay que aprender a moderar. Hay que ofrecer ese vaso de agua pura, hay que ofrecer esa salida a la ventana, respirar aire puro, para que ellos puedan pausar un poquito ese nivel de sentimiento que puedan tener y de esta manera continuar. José Luis, seguimos con la mano arriba. ¿Estamos bien o tenemos dudas? ¿Estamos bien?
Muy bien. Fernando, ¿es una duda o es para lectura? Ok, muy bien. No, está bien, pero vamos a primero Brenda y después Natalie y usted sería, Fernando, el siguiente. Gracias. Brenda, adelante. Buenas noches, licenciada. Punto 3, identificación del conflicto. Esta etapa es trascendental para el proceso de conciliación, por cuanto se identificará las cuestiones que serán objeto de negociación durante el proceso de conciliación. El conciliador tendrá como única misión descubrir el territorio que ocupa el conflicto que divide a los conciliantes. Procederá a realizar un mapa de conflicto, el cual establecerá los conflictos latentes y manifiestos. Es fundamental diferenciarlos porque ello permitirá obtener el logro de soluciones durables. En este caso, pues lo que yo comprendí es que al momento de tener el monólogo y el relato de las partes, también se tiene que determinar cuál es el problema a solventar, ¿verdad, licenciada? Y en este caso, pues se tendrá que utilizar la herramienta que es el mapa de conflicto, dentro del cual ya se puede ver cuáles son los requerimientos y cuáles son las demandas del conflicto que existe. Ok, gracias Brenda, muy bien. Para servirle. Entonces, en esta identificación del conflicto, lo más importante es establecer cuáles son los puntos en los que no logran mediar, en los que no logran ponerse de acuerdo para precisamente ir identificando cómo ofrecer esas salidas alternas que logren realizar y terminar este conflicto. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a dar cuenta que hay 5 puntos objeto del conflicto, del litigio, y resulta que en 4 están de acuerdo, pero en 1 no. Y ese 1, los 2 están como en su posición y ninguno quiere dar su brazo a torcer. Entonces, importante que podamos manejar. Sacamos a colación, vamos a ver, nuevamente vamos a tomar nuestro caso de relaciones paternofiliales. Si el padre no se ha podido relacionar de una forma muy frecuente con sus hijos, entonces lo más justo sería que si ya acordaron las fechas en las que se van a relacionar y todo, cuando viene, bueno, ¿quién empieza este año con Navidad y Año Nuevo, por ejemplo? Bueno, si la mamá los tuvo los últimos 3 años que las relaciones fueron un poquito inestables, entonces lo justo es que pasen el 24 con él, la semana del 24 y la semana del 31 con ella. Y en el siguiente año, pues entonces viceversa, primero con ella y luego con él. Entonces hay que tratar la manera de dar los fundamentos, como por ejemplo, bueno, hay que ponerse a pensar que usted ha tenido la oportunidad de disfrutar, de tomarse fotos, darles regalos, hacerlos felices, y entonces él como padre quiere esa misma oportunidad. Él sabe muy bien que no lo va a lograr de la forma que usted lo hace, pero quiere tener el beneficio de la duda. Entonces, esas palabras que nosotros utilicemos, esa fuerza, esa convicción, va a hacer que ese único punto que era al final el objeto del conflicto, pues también eventualmente una parte ceda y pues básicamente completar con todos los puntos del conflicto y terminar con una conciliación efectiva. Continuamos, por favor, Natalie. Identificación de interés. Etapa diseñada únicamente a la develación de los intereses sustanciales, compatibles e incompatibles de cada una de las partes conciliantes, los mismos que deben ser tomados en cuenta al momento de crear opciones. Para mí, identificación de intereses es que el mediador o el tercero que está, pues, en el conflicto debe de darse cuenta si las partes sí se van a poner de acuerdo o qué es lo que quiere cada una y si están aportando o no a la discusión. Ok, gracias, Natalie. Entonces, acordémonos que en esta etapa, en este tipo de proceso, es el conciliador, porque estamos hablando eminentemente de la conciliación. Entonces, para poder identificar los intereses, primero vamos a sacarlos de la zona de confort a cada una de las partes del conflicto. Y si el papá quiere determinados días, la mamá quiere determinados días, vamos a enfocarnos en quiénes van a ser los más beneficiados porque este conflicto resulte de una manera asertiva. Y básicamente van a ser los menores de edad. De esta manera, en el momento en que nosotros les indiquemos
que tenemos pleno conocimiento de que para ambos sus hijos son lo más importante, ahí estamos sacando un arma que va a destruir la espada que entre los dos han sacado. Y al verificar y saber cuáles son los intereses de cada uno, buscar precisamente esa fuente intermedia que permita un ganar-ganar a cada uno de ellos. Gracias, Natalia. Fernando, adelante. Sería creación de opciones, etapa destinada a desarrollar el mayor número de opciones mutuamente satisfactorias para ambos conciliantes, a fin de ampliar las posibilidades. Los conciliantes se transforman en inventores de opciones. Para cumplir diligentemente esta función, deben despojarse de obstáculos que impidan crear opciones para solucionar el conflicto y entender que quieren de una amplia gama de opciones de dónde elegir la solución a su problema. Correcto, me tiene que... ¿Usted va manejando? ¿No va manejando? Ah, bueno, ok. Entonces, Fernando, hagamos algo. Creemos un conflicto, usted crea un conflicto y ofrezca esa pluralidad de opciones que podría ofrecer en ese tipo de conflicto que usted mismo va a crear en este momento. Pues fíjese que no me parece porque yo sí iba manejando con toda la prudencia del caso y no me atravesé, entonces no me parece. ¿Algo más que podríamos hacer? Bueno, pero ahí, entonces, ¿cuál sería el objeto de la conciliación? Porque ahí lo estaríamos judicializando, porque obviamente van a llegar EMETRA, se va a establecer si tenemos o no tenemos seguro, si el seguro se va a hacer cargo de qué, porque obviamente cuando hay un accidente, nadie fue. Siempre las partes del conflicto siempre van a culpar a las otras partes. Si hay un semáforo, todos se lo pasaron en verde. Entonces, el tema de las cámaras, el tema de la conciencia personal, el reconocer realmente la circunstancia tal cual fue, porque yo reconozco que eventualmente cuando el tráfico no ayuda y a uno va a una audiencia, por ahí que se salta ciertas reglas de tránsito. Y si no hay carros, aunque el semáforo esté en rojo, no viene nada, ¡boom!, avanza un poquito más, ¿verdad? Pero hasta dónde esto en algún momento puede ocasionar algún tipo de conflicto. Entonces, muy bien, Fernando, por ahí con el tema de las opciones, pero podría ser, por ejemplo, bueno, mire, yo reconozco que si al final los dos entramos a un mismo carril al mismo tiempo y veníamos de los carriles laterales, estamos hablando de que ninguno respetó quién de los dos puso el piedadías primero. Puede ser, exacto, o ninguno lo puso, que suele pasar. O cuando uno coloca el piedadías, el carro que venía a, ¿qué?, 10 metros, resulta que ya lo tenemos pegado porque no nos quiere dejar pasar. No somos personas educadas vialmente. Hacemos las cosas contrarias a las que deberíamos de hacer. Entonces, en la creación de opciones podría ser, por ejemplo, bueno, yo tengo mi mecánico, se lo ofrezco, reconozco que fui yo el que no colocó el piedadías y que le arreglen el daño de su carro. Que no, que yo lo quiero por fuerza en la agencia y todo, entonces ahí sí no, y entonces este tipo de situaciones en el caso de un accidente. Mientras más opciones, de alguna manera el conflicto va a tratar de cerrarse y les voy a decir por qué. Mientras más opciones hay,
más me puedo poner yo en el plan, no, eso no quiero, eso tampoco, eso tampoco. Entonces hay que tratar la manera de limitar las opciones a lo más sensato, lo más justo que pueda resultar dentro de esta situación. Porque, por ejemplo, Fernando utiliza su carro para trabajar y yo también. Entonces, ninguno de los carros quedó... Tiene que hacer con tinta. Ninguno de los carros... Sabemos que el acta número 4 lleva 3 copias, ¿verdad? Tiene una copia blanca, la amarilla y la... Vamos a apagar el micrófono. Imagínense. Lo que pasa es que por ahí hay alguien que parece que está al mismo tiempo en 2 cursos o hay 2 personas haciendo cursos diferentes. Entonces, por ahí se habla de esa situación. Es charla del tribunal, licenciada, se escucha. Ok, muy bien. Vamos a pedirle favor que apaguen los micrófonos, por favor, cuando estemos en clase. Exacto. Sin embargo, en este momento, por ejemplo, María José Toribio, creo que es su apellido, sí. Sí, licenciada, buenas tardes. Vea nuestro conflicto con Fernando. Estamos en ese accidente de tránsito, nos topamos los carros de manera lateral y usted es la mediadora. Llega en ese momento ahí y quiere mediar para que el conflicto se termine. ¿Qué es lo que usted pediría? Número 1, saber ambas versiones, porque recordemos, ¿verdad? Que una persona puede decir una cosa y la otra persona pues otra cosa, ¿verdad? Eso es lo que yo empezaría haciendo las preguntas para ambas personas. Gracias, María José. Sin embargo, ahora les indico, bueno, ustedes como son mediadores, lo primero que nosotros vamos a pedir en ese momento, me van a pedir a mí y le van a pedir a Fernando es, primero, licencias vigentes, papeles del carro, porque si alguno de los dos tiene la licencia vencida, alguno de los dos no tiene la tarjeta de circulación del vehículo, ahí hay un primer problema. Lick, disculpe. Adelante. Pero usted como mediador puede pedir las licencias y los documentos del carro, ya que solamente a la PMT o a la PNC se le pueden dar. Acuérdese que, ¿cuál es la característica precisamente de los métodos alternativos de solución de conflictos? Que las partes voluntariamente están pidiendo el acercamiento de esa persona para la mediación. No sé si primero podemos entender ese punto. Aquí él y yo chocamos. Y nosotros, ay no, llamemos a un mediador que nos ayude a arreglar este problema. No estamos pidiendo policía, pero los dos estamos de acuerdo en que llegue alguien. Ese alguien que llega
Vean que esto lo vimos en las primeras diapositivas de este tema de la mediación, y establecía que el mediador debe documentarse en relación a lo que pasó con el conflicto. Y si el conflicto tiene que ver con personas, tiene que ver con vehículos, tiene que ver con licencias, tiene que ver con papeles del carro, y necesita ver en qué postura está cada uno para poder dar la mejor opción. Porque si yo sé que alguien, por ejemplo, Fernando tenía su licencia y todo, y resulta que yo no tengo licencia, y ando manejando, o tengo la expertise de 10 años, pero nunca se me dio la gana sacar una licencia. ¿Quién creen ustedes que lleva las posibilidades de perder? El que no tiene licencia, aunque no tenga la El que no culpa. tiene licencia. Muy bien. Correcto, el que no tenga licencia, aunque no tenga la culpa. Perfecto, pero aquí entonces venimos. Bueno, usted no tiene licencia. ¿Por qué no tiene licencia? Esto y esto pasó, yo me descuidé, no la quise sacar, etcétera. Pero yo no tuve la culpa porque esto fue así. Y entonces ahí viene el conciliador y va con Fernando. Mire, Fernando, ella manifiesta que usted no colocó su piderías y todo. Cuando una de las partes actúa de una forma honesta y transparente, cada quien va a reconocer los errores que cometió en esa situación. Entonces, tal cual había dicho Fernando al inicio, si me indica a mí, mire, si usted sí, el conciliador, en este caso María José, me va a decir a mí, bueno, mire, Vicky, usted no tenía licencia, a la hora de cualquier cosa, usted va a resultar más perjudicada que él. Entonces, yo pienso que mejor cada quien arregle su carro y evitarse problemas mayores, porque aquí la que más problemas va a tener soy yo, definitivamente. Entonces, aquí lo estamos viendo desde la perspectiva del accidente de tránsito, y que nosotros con Fernando, de común acuerdo, decidimos que viniera ahí un conciliador y nos apoyara con el tema de la conciliación, porque resulta que el carro es de mi papá, lo acaba de comprar, lo sacó de la agencia, y entonces tiene seguro, pero si se dan cuenta que yo lo iba manejando, el seguro no va a pagar porque yo no tenía licencia. Acuérdense que esas son una serie de situaciones. Pero ¿qué tal otro caso? ¿Qué tal un caso que tenga que ver, por ejemplo, vamos a pedirle a... ¿Quién quiere participar? A que levante la mano. No puedo creer que no quieran participar en caso. Yo, licenciada, con gusto. Gracias, Nelson. ¿Cree usted un Lick, escenario? perdón, ¿Sí? tal vez un caso en un carril reversible donde no hay jurisdicción de nadie, solamente se habilita cuando el PMT le da la gana, Lick. Eso es yo he visto varios clavos de esos. Sí, definitivamente ahí también la PMT tiene mucho que ver en esta situación, porque uno no sabe de qué hora a qué hora, en qué momento dejan de ser reversibles, y muchas veces las personas que desconocen toman sus vidas normales y resulta que estas en determinada hora ya no lo son. Pero quisiera que nos saliéramos de las escenas de hechos de tránsito y que nos fuéramos a cualquier otra materia. ¿Gerson? A ver, ¿no tenemos a nadie ahí con un ejemplo? ¿Ya me escucha? Sí, le escucho. Yo conozco muchos conflictos aquí, como yo soy de una comunidad, entonces se dan muchos conflictos, principalmente intrafamiliar, y lo que se hace normalmente es ir en la vía conciliatoria. Ahí lo que se pide la intervención es normalmente de FUCOS o alcaldes auxiliares. Entonces lo que se hace es no ir en la vía judicial, lo que por ejemplo en caso de las pensiones alimenticias, entonces lo que se hace es que se llama a las partes, entonces invita al alcalde o el FUCOS, entonces intenta mediar a los dos y normalmente llega un acuerdo. Y otro de los casos, los accidentes de tránsito. Yo conozco varios hechos, como por ejemplo una persona que está manejando en estado de ebriedad y de repente atropella a una persona o viene a chocar con una moto o carro. Entonces lo que se hace ahí es una conciliación y no
denunciarlo a esta persona para que no sea mayor cosa. Pero como dice usted que vamos a salir del tema de tránsito, normalmente los temas aquí, un ejemplo sería, yo conocí un caso de que una persona no proporcionaba los alimentos necesarios a su hijo. Entonces la señora puede acudir ante las autoridades comunitarias y le dijo, mira, es que pero yo no quiero ir en la vía judicial porque hay muchos gastos. Y además, tal vez va a perjudicar al mi ex marido. Lo que sí hizo ahí es ir en la vía conciliatoria y todo se resolvió de la manera, como decimos nosotros, con esos métodos alternativos. Habla de varios tipos de conflictos que eventualmente se puedan dar. Dependerá el tipo de conflicto y todos van a pasar por las mismas etapas. La etapa del monólogo, la etapa del relato de cada parte, la versión de cada uno, la identificación para poder determinar cuál es el objeto del litigio, del conflicto, del desacuerdo, cuáles son los intereses para cada uno de ellos y si eventualmente un tercero va a ser el beneficiado, tenemos que manejar, priorizar los intereses del tercero. Las creaciones de opciones no tantas que permitan de alguna manera que nunca se pongan de acuerdo. Vamos con la evaluación de las opciones. Básicamente es que una vez que se han puesto en bandeja unas 5 opciones, van a ir descartando. Esta no la quiero por esta la dejamos fuera. Esta no me parece por esto, la dejamos fuera. Esta y entonces así, al final vamos a tener 2 opciones. Y ellos van a evaluar por cuál se deciden, si por la 1 o por la 2. En la negociación definitiva va a ser el conciliador, la única persona objetiva y que va a establecer la realidad del conflicto. Y va a tener la oportunidad de indicarles a cada una de las partes dentro del conflicto el tema del tomar conciencia de lo negativo e improductivo de cada posición, de los costos de no alcanzar el acuerdo para lograr una conciliación entre las partes. Si al final lo que está en juego, por ejemplo, se va a divorciar una pareja y tienen un único bien en común, que es la casa donde viven. Él no quiere dejársela a ella tampoco quiere dejársela a él, y entonces establecer, ¿para quiénes trabajan ustedes? Para sus hijos. Entonces les parece que ambos se dan la firma para el traslado del inmueble de la casa a favor de sus hijos con usufructo vitalicio para cada uno de ustedes. Entonces, ante ese usufructo vitalicio, estamos que ellos van a poder disfrutar cada uno de un espacio, obviamente juntos, no revueltos. Y los hijos, hasta que ambos mueran, van a poder disponer de la casa. Entonces, por ahí, una negociación bastante justa en relación a un inmueble que pide papá, que pide mamá, y al final hay hijos pequeños. Y hablemos de la clausura. ¿Quién me apoya con lectura en el tema de la clausura, por favor? La clausura constituye la última etapa del proceso de conciliación extrajudicial y tiene como objetivos centrales colaborar con las partes de redacción de acuerdos, plasmar el acuerdo al que arribaron las partes conciliantes en un documento denominado Acta de Conciliación Extrajudicial. Un procedimiento de conciliación extrajudicial puede concluir con un acuerdo total, parcial o en falta de acuerdo, pero también puede concluir en asistencia de una de las partes o ambas partes o en una decisión. Ok, muy bien. Entonces, tenemos que también las formas en las que puede terminar una conciliación va a ser prácticamente este tipo de situaciones. Pueden acordar en algo y algo que eventualmente no va a quedar
no va a quedar resuelto. Entonces, si al final arriban a una solución parcial sobre lo que no lograron negociar, sobre lo que no pudieron conciliar, se iniciaría una demanda respectiva en el órgano jurisdiccional. Vamos entendiendo, el aspecto es lo mismo que una conciliación judicial. Solo que acuérdense que cuando hablemos de extrajudicial estamos hablando que es fuera de la judicatura, fuera del organismo judicial. ¿Dudas hasta acá? ¿No hay dudas? Listo, bien. Muy bien, gracias. Gracias. Entonces vamos a otra de las figuras, de las formas, de los métodos alternos de solución de conflicto. Y aquí estamos en la mediación. Aquí no estamos en la conciliación, sino en la mediación. ¿Cuál sería entonces el nombre que este tercero que va a interceder en este tipo de solución de conflictos recibiría? ¿Qué nombre recibe el tercero que se va a involucrar en la mediación? Mediador. Mediador. Muy bien. Acuérdense que dependerá del método que se está utilizando el nombre que le debemos de dar a ese tercero que interviene. Entonces ya tenemos esas bases generales de lo que es la conciliación, ya hablamos de la negociación. Hablemos ahora de la mediación en una forma específica. Veamos esas particularidades. Necesito un poco de apoyo con lectura, chicos. Gracias, Ivonne. Adelante. Buenas noches, licenciada. La mediación es un proceso de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. Es un proceso extrajudicial o diferente a los canales legales o convencionales de resolución de disputas. Es creativo porque mueve a la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de las partes e implica no restringirse a lo que dice la ley. Además, la solución no es impuesta por terceras personas, como en el caso de los jueces o árbitros, sino que es creada por las partes. La mediación es una forma pacífica de solución de conflictos donde van las partes a un mediador con el objetivo de que los ayude a buscar una solución a su controversia. Este mediador es un tercero neutral o facilitador de la comunicación entre las partes, pero no decide ni propone una solución al conflicto, sino que ayuda a las partes utilizando distintas técnicas para que éstas puedan solucionar sus diferencias entre ellas mismas. Una característica de la mediación es que es una negociación cooperativa, en la medida que promueve una solución en la que las partes implicadas ganan u obtienen un beneficio, y no solo una de ellas. Por eso se le considera una vía no adversarial, porque evita la postura antagónica de ganador-perdedor. Por este motivo, también es un proceso ideal para el tipo de conflicto en el que las partes enfrentadas deban o deseen continuar la relación. En la mediación se dan muchas características, dependiendo del punto de vista del tratamiento del tema. Algunas que se consideran esenciales son... Hasta ahí. ¿Continúo? No, Muy vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, Ivonne, de lo que leyó, ¿cuál cree usted que sería la diferencia con la conciliación que analizábamos desde el día lunes? Ivonne. Aquí estoy, perdón, es que apagué el micrófono. Que en estas dos partes van voluntariamente con una tercera, pero esta tercera es imparcial. En la primera les dan soluciones, pero en la mediación las personas son quienes ponen las soluciones, ¿verdad? En esta pues es extrajudicial. La conciliación, si no mal recuerdo, sí es con un juez, ¿verdad? Donde la resolución que el juez dicta es la que debe de cumplirse. En esta no. En esta hay diferentes técnicas o también pueden haber alternativas que pueden buscar las partes
en beneficio de ambas. Gracias, Natalie. Entonces, Natalie nos está dando ahí varias diferencias. Ivonne. Ay, perdón. Ivonne, disculpe. Bueno, entonces vamos a establecer varias circunstancias. La conciliación también es un proceso o un método de resolución de conflictos. También las dos partes que se enfrentan recurren voluntariamente a una tercera imparcial, porque recuérdense que si hablamos de la conciliación, vamos a encontrar que hay dos tipos de conciliación. La conciliación judicial, que es la que opera en los tribunales y que analizamos los artículos en las diferentes materias en clases anteriores, y la negociación extrajudicial, quiere decir fuera del organismo judicial. Y entonces sería básicamente la misma definición. ¿Por qué razón? Porque son procesos de resolución de conflictos en los dos tipos de métodos hay partes enfrentadas y ambos recurren voluntariamente a una tercera imparcial. Pero en la conciliación se llamará conciliador y en la mediación se le llamará mediador. Como Ivonne lo manifestaba, en la conciliación va a ser ese tercero imparcial, el conciliador, el que les ofrezca las propuestas, el que busque después de analizar el caso y escuchar a las partes, el que busque las opciones para arreglar el conflicto. En el caso de la mediación, no. En el caso de la mediación, lo que va a hacer el mediador es servir de fuente de comunicación entre las partes que están en conflicto y tratar la manera de que ellas solas busquen esas propuestas o encuentren esas soluciones a ese conflicto. Él es una especie de árbitro, ¿verdad? Un árbitro de fútbol, acuérdense que ¿qué es lo que hace? Deja que los dos equipos se enfrenten y si no rompen las reglas, pues ganará el que más goles eventualmente deje ir al arco. Pero en este caso de la mediación, el mediador lo que va a permitir es que ellos jueguen al ritmo que ellos tienen y hagan sus propuestas y negocien entre ellos. Y en el momento en que este tipo de comunicación se está perdiendo o de alguna manera van a haber obstáculos que van a hacer que esa información, que esa comunicación no surta efectos, él va a venir a ayudar a esa comunicación, pero no va a colocar las propuestas. Vean que aquí establece que es un proceso ideal para tipos de conflictos en familia. Y básicamente las personas quieren continuar con la relación. Entonces, ¿quiénes se tienen que poner de acuerdo? Ellos. Y entonces el mediador va a ser una especie de árbitro que cuando se salgan de las reglas, los va a pitar, los va a parar y entonces van a volver nuevamente a entrar al juego. Esa sería la función del mediador en este tipo de proceso de solución de conflictos. Vean cómo cambian las posiciones y las características de cada una de ellas. Vamos entonces con las primeras dos características. ¿Quién me apoya con lectura? Brenda Lisbeth, ¿podría ser? Otra vez. No, ahí está Ingrid. Gracias, Ingrid. Bueno. Gracias, licenciada. Neutralidad. En este punto pueden surgir algunos dilemas. Ingrid, por favor, voluntariedad. Voluntariedad. Ay, permítame, licenciada, es que estoy en el teléfono. Ahí estamos. Okay. Voluntariedad es el principio de libertad que tiene cualquiera de las partes, tanto para iniciar el proceso como para capacidad de abandonarlo. Esta capacidad es importante para tener en cuenta, ya que refleja por sí misma el carácter de autonomía que se exige para que se avance en una resolución exitosa. Ahí estamos, licenciada. ¿O le leo todas? No, ahora explíquemela. Ajá. Bueno, permítame. Estoy en el teléfono y se me va la señal, licenciada. Bueno, voluntariedad, por ejemplo, como dice ahí en
como lo dice ahí mismo, ¿verdad? Que es el principio de libertad. Cada una de las personas tiene la voluntad de llegar al centro de mediación, ya sea extrajudicial o ya sea dentro de un centro de mediación, para que le puedan resolver el conflicto. En ocasiones, pues como usted lo ha dicho anteriormente, algunas personas pues ya llevan la solución solo para que se redacte un documento. Entonces, ese es el principio generalmente que tiene la mediación, que es voluntario, o sea, nadie está ahí por obligación o porque se les mandó a llamar, sino que por voluntad propia de la persona. Gracias, Ingrid. Entonces tenemos ahí el primer principio, que sería la voluntariedad. Esa autonomía de la libertad que tiene cada una de las partes de solicitar básicamente este mediador para que pueda servir, como bien lo decía Ingrid, quien de alguna manera certifique esa negociación a la cual llegaron, o en su defecto que les permita a través de la dirección que ellos logren mediar de una mejor forma, porque si van a continuar viviendo juntos, si quieren conservar la familia, no podrían dejar que alguien les imponga de una forma autoritaria las medidas que deben de seguir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ingrid, apagamos el micrófono. Gracias. Vamos entonces con la neutralidad. ¿Quién apoya con lectura? Vean que la ventaja de que ustedes apoyen con lectura es que logran puntos de participación y aprovechan leer el documento e interpretar. Gracias, Diana. Neutralidad. En este punto pueden surgir algunos dilemas, ya que en muchas ocasiones el mediador tendrá que buscar equilibrar la situación para que la parte que se encuentre en una posición más débil no se vea afectada y viceversa. En todo caso, el concepto de neutralidad debe estar muy enfocado en nuestro objetivo final, la resolución del conflicto por parte de cada uno de los participantes del proceso. Con sus palabras entonces, Diana. Pues yo entiendo que neutralidad es lo que hablábamos anteriormente, que el mediador no puede inclinarse ni por una ni por otra parte, y pues siempre van a amparar a la parte más débil, no dando a entender que se inclina por ella, pero sí haciendo relevante como las deficiencias o lo que ella está padeciendo en ese momento, la parte débil, ¿verdad? Exacto, muchas gracias, Diana. ¿Pueden imaginarse ustedes, siendo ustedes los mediadores entre un abogado y una psicóloga? ¿Quién creen que tienen más conocimiento y eventualmente podría sacar ventaja de la situación? ¿El psicólogo, la psicóloga o el abogado? El abogado. Muy bien, José Luis, el abogado. La psicóloga de alguna manera pues aprende tiene otro tipo de habilidades, pero para el tema de negociaciones, conciliaciones, mediaciones, pues será el abogado definitivamente. Entonces, si ustedes son conciliadores en un caso similar, tienen que tratar la manera de equilibrar precisamente con la persona que no conoce de derecho, que en este caso sería la psicóloga, para que eventualmente el abogado no se vaya a extralimitar en cuanto al tipo de negociación, aprovechándose de alguna manera de la falta de ese conocimiento técnico en relación al objeto del litigio. Vamos entonces con la confidencialidad. Recordemos qué es la confidencialidad. Gracias, Helen. Confidencialidad. Esta característica es fundamental porque asegura que todas las partes confíen en la efectividad y seriedad del proceso. Es ideal que ninguno de los participantes filtre la información a terceros que no estén contextualizados en el conflicto específico. Si se sigue este principio de forma autónoma, casi que se asegura que los pasos que se sigan conduzcan a
unos pactos aceptados por todos. Pues para mí quiere decir que solo las dos partes interesadas y el mediador van a saber realmente lo que está sucediendo. No un primo, una hermana, mamá, papá, van a saber realmente lo que se siente estar dentro del conflicto o la situación que esté sucediendo, y pueden opinar, pero no van a saber realmente, y lo que tienen que hacer los tres, pues no decirlo, no contar esto y esto pasó, sino que se quede dentro de esa sala en donde se esté llevando a cabo la mediación. Muy bien, Helen, gracias. Entonces, eso es la confidencialidad. Vean un caso práctico, un caso de la vida que eventualmente les puede tocar. Resulta que el esposo engaña a la esposa y entonces ella quiere que se cree el conflicto. Ella sí lo quiere perdonarlo, pero por ahí hay cosas que ella todavía está muy dolida y llegan con ustedes a una mediación. Dentro de esa mediación hay que permitirle a ella que exprese cómo ella se siente en relación a la infidelidad y que él se dé cuenta del daño que le ocasionó, lo que para él fue un juego, algo eventual, algo sin importancia o como él quiera llamarlo. En determinado momento, en estos puntos, ellas necesitan un documento en donde ellos se comprometan a ser fieles y que eventualmente, si hay una infidelidad posterior, este sea objeto para disolver el matrimonio, la unión de hecho o la unión libre que puedan tener. Y cuando hay voluntad y cuando realmente el amor sobrepasa este tipo de límites, los hombres firman ese acuerdo. No he visto casos de mujeres, pero sí he visto casos de hombres que sí se comprometen a ser fiel y se arriesgan y establecen que si ellos vuelven a ser infieles, ellos van a permitir un divorcio voluntario, una separación voluntaria y una situación que les permita a cada uno sanar las heridas y en forma separada cada uno. Entonces, vean estas situaciones, un caso similar, el chico volvió a ser infiel, se divorciaron, a los 2 años, como tenían un hijo, empezaron nuevamente a salir, se volvieron a casar y nació su segundo hijo. Y hoy, pues, parece ser que están muy bien. Entonces, vemos cómo eventualmente estas situaciones, si hubieran salido, si hubieran externado a la familia, a los suegros, las suegras, las mamás, los papás, como bien nos indicaban acá, entonces el problema ya se vuelve de más peso. Los padres ya no quieren al yerno o a la nuera, los hermanos siempre están ahí tratando la manera de investigar, de seguir, de encontrar. Y hay un dicho muy sabio, y es que el que busca, encuentra. Ahora, ¿qué encuentra? No sabemos. Bueno, chicos, terminamos ya nuestra clase. Por favor, avancen con la lectura y la interpretación. Este documento es pequeño, tiene solamente 8 pequeñas hojas de presentación. Entonces, Brenda, adelante. Disculpe, licenciada, ¿qué tema ponemos hoy para la asistencia? Disculpe. Ahí tenemos el tema, la mediación. ¿Mediación? La mediación. Ok, perfecto. Gracias, perdón. Muy bien. Licenciada, disculpe. ¿Sí?